qué bueno. Me alegro muchísimo. Me alegro mucho. Quedan todavía 2 minutos, así es que vamos a empezar en 2 minutos. Y les agradezco a todos la paciencia también y que de nuevo estén aquí. Creo que es un motivo también de alegría que nos podamos encontrar en torno a la Tierra Santa. La vez pasada pues intentamos ver un poco cómo nuestras raíces también, cómo las raíces de la revelación se unen y están muy, muy unidas a esta geografía, la geografía de la Tierra Santa. Cómo también todos nosotros pues podemos sentir mucho más la Tierra Santa a través de la geografía. Lo que la conferencia de la vez pasada intentaba decirles es cómo desde Abraham, Isaac, Jacob, José, que son los patriarcas, cómo después a través de los profetas, empezando por Moisés y terminando por Malaquías, porque todos los que nosotros llamamos jueces de Israel, en la tradición judía, son profetas. Moisés es el gran profeta. Entonces son personas por las cuales Dios interviene en la historia y realiza una serie de proyectos, y no solamente eso, sino que además habla a través de ellos. Y es ahí donde nosotros sí entramos un poquito más en ese concepto de profeta, de la persona por la cual Dios anuncia a Israel cuál es su voluntad, denuncia los pecados y los excesos del pueblo. Entonces, en ese periodo largo de los profetas, desde Moisés a Malaquías, también tenemos el periodo de los ungidos, Samuel, Saúl, por supuesto David y el rey Salomón. Y lo que yo intenté es hacerles a todos ustedes una aproximación, cómo desde el Génesis, desde la creación del mundo, desde Noé, toda la historia de la salvación empieza a concretizarse en Abraham, en esa elección de una persona que deja su tierra, que deja una tierra muy fértil, como es Mesopotamia, y le hace pues dar todo un peregrinaje por lo que después será la Tierra Santa. Le promete esa tierra a su descendencia, le promete además que será una descendencia muy numerosa y que ellos van a ser su pueblo y él será su Dios. Entonces es ahí que nosotros ya fuimos concretando pues cómo esa geografía se va haciendo más pequeña, cómo si incluso llegan a Egipto, se asientan en esa zona de Gosén, donde estaban las ciudades granero, de Pizón, Ramsís, cómo después incluso tenemos esas testimonianzas, esos testimonios egipcios que nos hablan ya del pueblo de Israel, de los emigrantes de Yahvé, de esos nómadas, y que cómo se produce una salida de este pueblo cuando el gobierno egipcio, las dinastías cambian, del periodo de dominación de los Hicsos, que son unas dinastías semitas, a después unas dinastías que son más de origen egipcio. Los egipcios son un pueblo más bien camita. Entonces, ese pueblo sale y va tomando posesión de la tierra hasta que todo eso culmina con la toma de Jerusalén por el rey David. Y ahí se establece su capital, Jerusalén, también ciudad de David, como lo es Belén. En Belén, David tiene su nacimiento, es su cuna, de ahí descenderá su linaje, y también en Jerusalén se va a establecer pues, el monte Sión, el monte Moria, esa explanada para construir el templo después por Salomón, cómo ese monte Sión después va a ser llevado por los cristianos a lo que justo tengo detrás de mí, la iglesia de la Dormición. Ese es el actual monte Sión cristiano, porque ahí está el cenáculo, ahí es la última cena, con lo cual digamos que el templo, la sacralidad del templo, de la presencia de Dios, se traslada a ese lugar, donde además va a descender el Espíritu Santo. Y como los frailes franciscanos, que establecemos ahí un convento en el año 1345, vamos a ser expulsados en el 1551 por las autoridades otomanas. Y nos vamos a ir a lo que se llamaba el Monasterio de la Columna, hoy el convento de San Salvador, y nos vamos a llevar a nuestra iglesia los privilegios del cenáculo. Recuerden que yo les decía, construimos en el primer piso la iglesia, no está a ras de tierra. Hay que subir un piso porque el cenáculo es la sala superior. Y desde el interior de la iglesia, dedicada al Santísimo Salvador, pues debajo del altar tenemos ahí
un bajorrelieve de mármol, que es el descendimiento del Espíritu Santo a María y los discípulos reunidos en el cenáculo. Como también la torre nos llama, ¿no? Lauda a tu Dios Sión, loda a tu Dios Sión. Es el tercer Sión en el que nosotros los frailes nos hemos llevado esos privilegios y ese recuerdo del cenáculo en el momento en que se nos impide celebrar la Eucaristía en el cenáculo. Y hoy yo quisiera entrar desde esta perspectiva mesiánica. David ha instalado el reino, se ha instalado en Jerusalén. Empieza una espera, la espera del Mesías. Entonces, esa espera del Mesías, el tiempo de la llegada del Mesías, es lo que va a tener para nosotros cristianos su cumplimiento en el momento en que el ángel anuncia a María en Jerusalén cuál va a ser la voluntad de Dios. Perdón, en Nazaret, cuál va a ser la voluntad de Dios. Entonces, ese anuncio nosotros no tenemos en todo el Antiguo Testamento que se nos diga que va a suceder en Nazaret, que no va a ser en una ciudad de David, sino que al contrario, toda la Sagrada Escritura nos está reclamando una y otra vez el linaje de David. Por eso los evangelistas, y es lo que vamos a empezar a ver, se van a servir también de la geografía para ayudarnos a entender cómo es la revelación. Nosotros tenemos los evangelios de Lucas, de Mateo, de Marcos y de Juan. Y en estos evangelios se nos presenta de forma muy diferente el inicio de la era mesiánica. El evangelio de Juan comienza con ese himno, el llamado prólogo de San Juan. En el principio era Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba al lado de Dios. Incluso la conjunción en griego querría decir que estaba casi de frente, como mirándose. Y el Verbo era Dios. Entonces ahí se desarrolla en San Juan una idea teológica, por supuesto, de una importancia increíble. Es increíble la descripción que tiene Juan sobre el Verbo, sobre prácticamente toda esa historia hasta llegar a la encarnación, a esa época mesiánica. Pero sobre todo en Mateo y en Lucas, donde nosotros vamos a encontrar las narraciones del nacimiento de Jesús. Entonces, todo este tiempo mesiánico empieza en Lucas en el capítulo 1. Es un capítulo que nos está dando también un anuncio muy importante, ¿no? Y ese capítulo nos cuenta cómo estaba Zacarías, que era sacerdote de Dios, y que estaba casado con Isabel, la cual ya entrada en edad era estéril. Y estando Zacarías en el templo, le tocó en suertes ir a ofrecer el incienso ante el altar del Señor. Pero el texto nos menciona algo que es muy importante. Dice que Zacarías e Isabel eran justos a los ojos de Dios. Y este es un tema muy importante, los justos de Israel. Las personas que están en una relación tan íntima con Dios, que cumplen todo aquello que es la voluntad de Dios, lo que Dios les pide. Entonces, cuando Zacarías va a ofrecer el incienso, se da cuenta que al lado del altar del incienso hay un ángel del Señor. Y el ángel, ¿qué es lo que le dice? No temas, tu oración ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, va a quedar embarazada, vas a tener un hijo. Y claro, nosotros podemos pensar que en realidad lo que estaba pidiendo Zacarías era tener un hijo, porque continuamente en la historia de Israel se nos dice, ¿no? Las personas que no tienen hijos tienen una maldición, llevan una maldición encima. La esterilidad es signo de pecado, de maldición. Un sacerdote que no tenía hijos había cumplido, o sea, había llevado a cabo un gran pecado. Pero es muy curioso. Primero, el Evangelio nos dice que Zacarías era un justo. Con lo cual, un justo no pide nada para sí. Un justo no pide a Dios ante su altar que su mujer quede embarazada para quitarse la vergüenza de no ser padre. Zacarías, con su oración, estaba pidiendo
la llegada del Mesías. Por eso Dios escucha su oración, porque es la oración de un justo. Y como Dios sabe obrar mucho mejor de lo que los hombres pensamos, para que llegue el Mesías, Dios hace que primero nazca su precursor, que es Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Isabel. Y ahí empieza la era mesiánica, empieza la profecía, aquel que va a anunciar al Mesías, aquel que después va a bautizar a Cristo y va a ver cómo el cielo se abre para decir: este es mi hijo, mi amado, escuchadlo. Y ya con esa pauta, entonces sí, tenemos el anuncio del ángel Gabriel a María en Nazaret. María que se pone también en viaje para llegar ante su prima, porque las dos mujeres entienden que algo está pasando. Y María, de hecho, de esa reticencia de no entender muy bien en Nazaret qué está ocurriendo, cuando llega a Ain-Karen, llega ante Isabel, Isabel le dice: cuando has venido, el niño que hay en mi vientre ha saltado de gozo. Y María dice: proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María entiende toda la historia de Israel en ella misma y se da cuenta que ha iniciado este periodo mesiánico. Por eso el Evangelio de Lucas, acto seguido, nos va a trasladar a Belén. Existe un decreto, el emperador Augusto ordena que todo el mundo vaya a su lugar de procedencia para empadronarse. Era gobernador de Siria Quirino. Yo vuelvo a repetirles a todos ustedes: lo que nosotros leemos en la Sagrada Escritura no es un texto histórico, no es un ensayo o un trabajo de geopolítica, de historia contemporánea, donde hay que corroborar datos, fechas. Estamos hablando de la historia de la salvación. Es algo que trasciende, es algo que tiene muchas aristas, muchas lecturas diferentes, pero que está reflejando una verdad que es ineludible, que es la encarnación de Jesucristo, del Verbo de Dios, del Mesías, del esperado de Israel, para revelarnos al Padre en toda su plenitud, para hacernos don del Espíritu Santo. Por eso Lucas va a dar esta referencia histórica y acto seguido va a hacer que José y María se trasladen a la ciudad de Belén. Esto es algo que también es muy importante si nosotros tomamos en serio lo que nos dice la Sagrada Escritura y lo que nos dice sobre todo la tradición judía. La tradición judía, en el libro del Levítico, en el capítulo 25, nos habla sobre el año jubilar, Yobel. Yobel en hebreo, significa lo que se trae, o sea, lo que se devuelve. Y es ahí cuando Dios fija una ley. Pasados 7 semanas de 7 años. Y entonces dice 7 veces 7 años, o sea, 49 años. El año 50 es un año en el que todo se devuelve, todo vuelve. De tal forma que si un israelita vendía sus propias tierras o parte de sus tierras, de su herencia, de la herencia familiar, al llegar el año jubilar, esas tierras volvían a ser suyas. Y si alguien compraba esas tierras y faltaban 30 años para el año jubilar, sabía que tenía 30 años para beneficiarse y después volvían a su dueño, para evitar que hubiese pobres en Israel. Esta es la ley que se nos da en Levítico 25, entre el 8 y 13, versículos 8 y 13. Es la ley del año jubilar que nos ha quedado también a nosotros. ¿Qué es lo que hace José? Ir a su ciudad natal, porque por la ley de los años jubilares, también parte de su herencia está ahí, con su linaje. Por eso José y María se trasladan a Belén y llegan a la casa de sus parientes. Hay una parte muy importante del Evangelio que nos dice que no había sitio. San Jerónimo tradujo en el siglo IV la Biblia del hebreo al latín y dijo posadam, que no había sitio en la posada. Y a nosotros de lengua española, de lengua portuguesa,
Eso de la posada, de la pousada, nos suena a un hotel. Incluso en muchas Biblias se lee, no había sitio en el albergue, o todos los albergues estaban completos. Esa palabra que Jerónimo intenta traducir, en este caso del griego, es una palabra que suena algo así como Catalina. Es la palabra que se usa para denominar a la zona común de la casa. La zona común, incluso ahora mismo en las casas árabes de Belén y de todo el Medio Oriente, es lo que se conoce como el diván. Es esa sala que es como un salón donde hay grandes sofás y donde la familia, llegada la noche, también duerme. Cuando hay más familiares, se ponen también los almohadones que sirven para recostar la espalda en el suelo y se ocupa toda la habitación. Por eso también el Evangelio nos dice, cuando tu vecino viene a pedirte pan de noche porque tiene huéspedes, tú les dices, no me levanto para no despertar a mis hijos, porque el anfitrión tendría que ir saltando entre unos y otros. Entonces nosotros lo que tenemos es que la familia de José viviría en una casa como son las casas que se encuentran en esa zona, las casas antiguas de hace 2000 años, que tenían una parte excavada. Era esa parte donde también se metían los animales. Y es muy curioso, porque esas cuevas, esas grutas se horadan y dejan una parte para los animales. Es una parte que está un poco más baja, de tal forma que el calor corporal del animal sirva para calefacción para esa sala común, incluso para el piso superior, al tiempo que se protegen los animales. Entonces es ahí donde llegan María, José, y no encuentran sitio en esa sala común. Con lo cual María dio a luz seguramente lo que era en ese momento la entrada a la casa. Es ahí que después el Evangelio de Lucas nos dice, ¿no?, que ese niño fue envuelto en pañales, se puso paja seca, heno seco, y se recostó en la parte más cálida de la casa. Yo recuerdo que hace tiempo había como una especie de polémica porque el Papa Benedicto en sus libros decía que el buey y la mula serían sacados. Yo supongo que en ese momento los animales son sacados fuera para dejar paso a esa madre que acaba de dar a luz y a ese niño que acaba de nacer. Pero todo esto hay que englobarlo en la tradición de cómo son las casas en esa Palestina del siglo I, en esa ciudad de Belén, en esa aldea muy pequeña de Belén. Y cómo sabemos que esta casa estaba más retirada de lo que era la ciudad, la aldea en sí de Belén. Estaba algo más retirada. Entonces, en este lugar es muy importante que nosotros escuchemos la tradición, porque miren, la tradición en Tierra Santa es muy importante, muy, 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 muy importante. Hace años, todo el mundo hablaba de una iglesia llamada el Cafisma. Cafisma en griego quiere decir silla, asiento. Y se decía que cuando María llegó, iba viajando desde Nazaret a Belén, estaba muy cansada y se sentó a la sombra de una palmera. Y después prosiguió. Y que ese mismo lugar sería el lugar en el que los magos, en la narración de San Mateo, cuando salieron de Jerusalén de encontrarse con el rey Herodes, porque al llegar a Jerusalén habían perdido el rastro de la estrella que les guiaba, salieron de Jerusalén y en ese mismo lugar encontraron de nuevo la estrella en el cielo y siguieron hacia Belén. Y esta memoria se ha conservado durante milenios, pero nadie había hallado el lugar. Y se pensaban que era un lugar legendario, un lugar que nunca existió, a pesar de que había crónicas de algún peregrino que hablaba de esto. Entonces, hace unos años, relativamente muy poco, Israel empezó a construir carreteras y al construir una de estas carreteras tuvo que desviarla porque se encontró una iglesia. Y esta iglesia, que no es la que están viendo ahora, esta iglesia era la iglesia llamada del Catisma. Les voy a adelantar todas las diapositivas. Entonces, fíjense todo lo que vamos a estar viendo hoy. Esta iglesia era la iglesia del Catisma.
Con lo cual, nosotros tenemos ahí una iglesia octogonal, una iglesia propia del siglo IV, puede ser posterior también, donde en la parte inferior hay un mosaico con una palmera. Después fue utilizada incluso como mezquita por los musulmanes. Pero ahí tenemos ese testimonio de algo que se pensó que no existía. Y ahí tienen cómo está, a un lado de la carretera. Fíjense cómo venía la carretera y cómo la carretera tuvo que enderezar esa curva, porque si no destruirían los restos arqueológicos. Esta es la vía que va desde Jerusalén a Belén, que se nos queda aquí en el fondo, con el monasterio de San Elías, lugar donde también Elías recibió. El profeta Elías se dirige al desierto, huyendo del rey de Israel, que en ese momento se ha entregado al paganismo, y ahí recibió un pan que le trajo un cuervo y pudo continuar. Y aquí se encuentra esta montaña, el Herodium, donde el rey Herodes empezó a construir su nueva capital, una fortaleza que después fue su mausoleo. La tradición es muy importante porque nos cuenta lo que existió, aunque no lo veamos con nuestros ojos. Y después la arqueología empieza a corroborar. Esto es la gruta de Belén. Es la gruta que tiene dos accesos. Junto a enfrente de estas escaleras hay otro. Aquí se encuentra la estrella de Belén, con 14 puntas. El lugar donde la tradición sitúa que nació Jesús de la Virgen María. Y aquí abajo hay 3, 4 escalones, se encuentra el lugar donde estaban la mula y el buey. El lugar donde estaba el pesebre. Por eso este lugar está más hundido y ayuda a calentar esta habitación. Ese es el pesebre. Ese es el lugar, hoy recubierto de mármol, pero ese es el lugar donde estaría el pesebre de los animales. Y esta es la estrella de 14 puntas, lugar que marca el nacimiento de Jesucristo. Estas son las grutas que se encuentran debajo de la basílica. Y estas son la entrada y la salida. Esta remodelación la hizo Justiniano en el siglo VI, en el 529, 531. Y la gruta original sería esta parte. Tendría su acceso por este lado. En la Basílica Constantiniana se entraba por aquí. Aquí está el lugar del pesebre, más bajo, el lugar de la Natividad, y esta sería esa sala común. Después, aquí hay otras grutas, son sepulcros. Hay sepulcros muy pequeños en este lado, serían las grutas de los inocentes, y aquí está la gruta donde se dice que pudo haber morado San Jerónimo para traducir la Biblia. Belén se encuentra rodeado de una zona muy rica, muy fértil. Estos son una sucesión de cisternas y pozos en el lado sur de Belén, en un lugar que se llama Hortás. Hortás se corresponde con la palabra latina hortus. Es tradición también que ahí habría un pabellón de caza y que sería el lugar donde el rey Salomón compuso el Cantar de los Cantares. Por eso, eres huerto cerrado. Entonces, fíjense cómo la geografía va de alguna forma iluminando los evangelios. La ciudad de Belén, la ciudad de David, la ciudad donde Salomón, otro ungido, tiene su pabellón de caza, donde compone también ese libro que los judíos, ese rollo del Cantar de los Cantares, es el que se utiliza para leer en las bodas. Este es el convento ahora mismo de Nuestra Señora del Huerto. Ven cómo es un jardín cerrado, todo el huerto que hay abajo, en una zona verdaderamente pues, llena de estas grandes piscinas. Son como 23 pozos y llegan como a 18 junto con las piscinas. Entonces, esta es la realidad de la que a nosotros se nos habla en el Evangelio. Es una realidad que nosotros tenemos que entender también a la luz de ese Evangelio. La ciudad de Belén es la ciudad de David. José pertenece al linaje de David. Tiene que volver a esa ciudad para poder encontrar su raíz, para que en los años jubilares
él y su descendencia puedan seguir reclamando esa tierra. Y es en ese lugar donde se sitúa el nacimiento de Jesucristo. Un nacimiento que va a contar en el Evangelio de Lucas, pues con una serie de características, particularidades, y el Evangelio de Mateo se nos va a narrar de forma muy diferente. Es muy curioso cómo el Evangelio de Mateo empieza a contar esas genealogías y nos habla desde Abraham hasta el rey David y nos dice, son 14 generaciones, por eso esa estrella tiene 14 puntas. Y cómo nos dice que David es padre de Salomón y de Salomón hasta Jeconías, que fue deportado a Babilonia, hay también 14 generaciones. Por lo tanto, desde Abraham a David, de David, o sea, Salomón, hasta el exilio de Babilonia con Jeconías. Y después de Jeconías, Salatiel, hasta Jesús, 14 generaciones. Eso es lo que marca esa estrella. Pero también hay un dato muy curioso. Si ustedes toman el Evangelio de Mateo y se ponen a contar desde Abraham, se dan cuenta que pueden contar conmigo. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Hezrón, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Obed, Isaí y David. 14 generaciones. Y después está Salomón, Roboán, Abdías, Asá, Josafat, Joram, Ucías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías, hasta la deportación. 14 generaciones. Y después, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliaquín, Azor, Sadoc, Aquín, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 14 generaciones, pero en realidad hasta Jesús solamente hay 13. Por eso les digo que nosotros estamos haciendo un recorrido por la geografía que refleja la historia de la salvación. Después de Jesús nace la Iglesia. Nosotros somos la 14ª generación. Y pueden ir a ese capítulo primero y contar uno por uno, y de arriba abajo, y después ven la repetición en YouTube y siguen contando conmigo. Los evangelios que nos narran el nacimiento de Jesús nos están diciendo que empieza el periodo mesiánico, que Jesús es el Mesías, que Jesús es hijo de David, que Jesús desciende de David, por lo tanto tienen que rehacerse a esa ciudad de Belén. Y nosotros, a través de la Sagrada Escritura, nosotros vamos viendo y siguiendo esos pasos y podemos ver a través de la arqueología cómo hay una veneración hacia ese lugar que es Belén. Y habrá seguramente, porque después se dieron todas estas... todas estas corrientes, sobre todo protestantes, que intentaban negar que Jesús naciese en Belén. Decían, no, pues precisamente habrá nacido seguramente en Nazaret. Y hay esta confrontación entre el Evangelio de Lucas y de Mateo y narran cosas diferentes. No estamos narrando cosas diferentes. Estamos acercándonos de diferente forma a un hecho, el hecho de la encarnación de Dios, algo que no podemos explicar con palabras, algo del que se sirven los diferentes evangelistas a través de relatos que cuentan particulares que son diferentes, se están sirviendo para indicarnos que hay algo muy importante que ha ocurrido y que tenemos que darnos cuenta de esto. Hay una identidad étnica en el nacimiento del Mesías, al situarlo en Belén. Se están cumpliendo todas las profecías desde Abraham. Entonces ya tenemos ese pilar fundamental. Cristo se ha encarnado y lo ha hecho en la ciudad de Belén. Desde Belén, Jesús va a ser reconocido no solamente por los evangelistas, sino por los primeros cristianos. Tenemos a Orígenes, que nos va a testimoniar. Antes que él, en el siglo II, fíjense, San Justino que nace en Gaza, en el siglo II.
Y ya nos cuenta en el diálogo con Trifón, en el capítulo 58, nos cuenta cómo las gentes y los habitantes de la aldea de Belén han transmitido el lugar donde nació Jesús. Estamos hablando del siglo II. Orígenes nos va a contar también, tiene una publicación que se puede encontrar en las librerías San Pablo, Orígenes en su libro Contra Celso, en el capítulo 1, él ya habla y nos dice, en armonía con lo que los evangelios cuentan, en Belén se muestra la cueva en la que nació Jesús y dentro de la cueva el pesebre en el que fue reclinado, envuelto en pañales. Y lo que en aquellos lugares se muestra es famoso aún entre las gentes ajenas a la fe, que en esa cueva se dice, nació aquel Jesús a quien admiran y adoran los cristianos. Eso es muy importante, porque después nos vamos a encontrar cómo en el siglo III, bueno, ya en el siglo I, perdón, los emperadores romanos paganos van a intentar por todos los medios que los cristianos no vayan a los santos lugares y van a construir un templo bloqueando la entrada al Santo Sepulcro, un templo dedicado a Júpiter, y van a poner una estatua de Venus encima del Calvario, ya en el siglo I. Y lo van a hacer lo mismo en Ain Karem, en el lugar donde nació San Juan Bautista, otro templo dedicado a Venus. Y San Jerónimo nos narra estos hechos en sus cartas, en el capítulo 58. Nos dice cómo Adriano hace poner ahí estos templos. Y también nos cuenta en sus cartas cómo en Belén se instauró, en el lugar donde nació Jesús, encima de esa gruta, se estuvieron plantando árboles para hacer crecer un bosque sagrado dedicado a Tamuz, que en latín se conoce como Adonís. Y esto también nos lo recuerda San Cirilo de Jerusalén en sus catequesis. Son libros que, insisto, la Biblioteca de Autores Cristianos hizo un gran trabajo, lleva haciendo un gran trabajo y publicó las catequeses mistagógicas de San Jerónimo, las cartas, perdón, de San Cirilo de Jerusalén, las cartas de San Jerónimo, el Contra Celso de Orígenes, el diálogo con Trifón de Justino. Tenemos fuentes del siglo II, del siglo III y del siglo IV que van repitiendo este testimonio, que Jesús nació en esa gruta de Belén, en una gruta donde no había sitio en la sala común. Y desde Belén sabemos por los evangelios también que Jesús va a partir en el exilio. Va a partir en el exilio hacia Egipto. Y aquí entra también un problema bastante grande, ¿no? Dejar Belén. Belén, que representa, ustedes saben, siempre se ha dicho, ¿no? Belén en hebreo, Betlehem, la casa del pan. Es un nombre que en realidad se remonta al dominio caldeo. Bet-Lahmu, Lahmu quiere decir fértil, fructífero. Entonces sería la casa de esa tierra fértil, de lo fructífero. Los cananeos lo van a llamar Bet-Lamaha. Lamaha quiere decir guerra, como en el hebreo contemporáneo, Milhamá, batalla. Cuando llegan de nuevo los hebreos, retoman ese lugar y ese Lahama o ese Lahmu, ellos lo pronuncian como Lehem, casa del pan. En árabe, cuando visiten todos ustedes Tierra Santa, van a ver que los árabes dicen Bet Lahum. Lahum quiere decir carne, sobre todo la carne del cordero. Entonces es algo muy curioso. Miqueas, por ejemplo, ¿no? Habla de Belén, ¿no? Y tú, Belén de Judá, ¿no? Betlehem, casa del pan, pero también habla de Efratá. Efratá quiere decir fructífera, fértil. Entonces fíjense cómo esos nombres también nos van hablando de algo muy importante. Belén para todos ellos quiere decir casa del alimento primario. Para los sedentarios, el trigo, el pan. Y para los nómadas, como los árabes, los corderos, las cabras, los rebaños. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos. Cómo esa ciudad también ha ido sobreviviendo a través de milenios
conservando siempre ese concepto de fructífera, de alimento primario. De ahí también que el Evangelio de San Juan haga mucha referencia al pan bajado del cielo. Y cómo esto también, de alguna forma, vaya siendo concorde a lo que va a venir después. Yo les decía, comienza ese exilio. La Sagrada Familia que tiene que dejar esa tierra. Tiene que dejar la tierra y hacer una huida, la huida a Egipto. Y aquí también, fíjense, es difícil a veces, ¿no? Porque también se dice que hay quien dice que la Sagrada Familia no llegó a estar en Egipto, sino que todo esto sería incluso una leyenda. Yo les he puesto aquí un mapa donde se ve el ir y venir de la Sagrada Familia en relación también a grandes complejos monásticos que envuelven o abrazan lugares donde estuvo la Sagrada Familia, santuarios donde hay este recuerdo de la Sagrada Familia. Cuando hablemos de las iglesias volveremos a Egipto para ver esto. Me interesa muchísimo este lugar de aquí. En árabe egipcio ellos no tienen j, dicen Gebel, Gebel el-Ter, Jebel el-Ter, la montaña de los pájaros, o Jebel el-Kaf, la montaña de la palma de la mano. Todos estos lugares que aparecen aquí, este es Jebel el-Ter, todos estos lugares que aparecen en este mapa fueron recogidos por el 23º patriarca de Alejandría, el patriarca Teófilos. Es una crónica que se llama Minar, es una crónica del siglo IV y siglo V. Y en esa crónica describe ese viaje de la Sagrada Familia, dónde se fueron alojando, quién les recibió, las vicisitudes que fueron pasando hasta que de nuevo vuelven a Tierra Santa. ¿Por qué yo les muestro esto? Les muestro esto porque este lugar que para mí es muy especial, Jebel el-Ter, cerca de una ciudad que hoy se llama Minia y Asiut, son ciudades que tienen, si no mayoría de cristianos, casi el 50% de su población. Son ciudades que hasta el siglo XIII se seguía hablando en griego y en copto. Entonces, esta es la iglesia de Jebel el-Ter. Es una iglesia que está ahí arriba, por eso se dice, ¿no?, la montaña de los pájaros. Tiene unas vistas impresionantes del Valle del Nilo. Y me gustaría que se fijasen en estas columnas que yo señalo. Tiene un bosque de columnas inmenso, grande. La iglesia protege una gruta donde está la señal de una palma. Entonces, aquí, en el Minar del patriarca Teófilo, se nos narra cómo la Sagrada Familia entró en este lugar en el que había un templo faraónico. Y entonces, al entrar el niño cerca del templo, todos los ídolos cayeron. Los sacerdotes egipcios se enfadaron mucho, o sea, los ídolos caen, se destruyen. La crónica cita al profeta Isaías en el capítulo 19, versículo 1, que dice: herirá a Dios a Egipto, herirá y sanará. O sea, como que la llegada del Mesías de alguna forma tenía que sanar ese politeísmo de Egipto. Y para mí lo curioso de esta iglesia es que esta iglesia fue construida por Santa Elena. Entonces, fíjense, nos estamos remontando también al 320, 326. La era mesiánica ha empezado. Jesús tiene también un devenir histórico y a principios del siglo IV es Santa Elena, madre de Constantino, que se traslada a la ciudad de Jerusalén y empieza a transformar todos esos templos en basílicas cristianas. Y nos deja huella ahí, en Egipto, en esa basílica del siglo IV. No solamente en Egipto. Estas imágenes que veíamos que continúan, esta se encuentra entre Tiro y Sidón. Es Nuestra Señora de Almántara, en la localidad de Magdushe, la actual ciudad de Magdushe. Es una iglesia griego-católica y ahí se encuentra Nuestra Señora de Almántara. Dentro hay una gruta. Almántara en árabe quiere decir de la espera. Cuando Jesús fue a Tiro y Sidón,
También iba María con sus discípulos. Pero las mujeres, si se impurifican al contacto con paganos, tienen que ir a hacer el baño del mikvé, el baño ritual. Por eso María se quedó esperándoles. Esta iglesia que hemos visto es moderna, pero la gruta tenía encima, y están los restos, de otra basílica construida por Santa Elena. Con lo cual, la Tierra Santa también sigue extendiéndose hasta Egipto, hasta el Líbano, con ese recuerdo que se materializa en el siglo IV con los santuarios. Y eso es algo que también nosotros tenemos que destacar. Fíjense, aquí está el Monte Hermón, aquí está Sidón, Tiro está un poquito más arriba, y en esta línea, ahí justamente está Magdushe. Aquí está Cesarea de Filipo, fíjense dónde está Corazín, Cafarnaún, aquí está el lago Tiberíades, el lago Jule, aquí están las fuentes del Jordán. Y Cesarea de Filipo, de la que después vamos a hablar también. Ahí está Tiro, ven de nuevo el lago Jule, el Jordán, el mar de Galilea, como está Tiberias, Meguido, Caná de Galilea, Cafarnaún, Corazín, el monte Tabor. Entonces, estas tradiciones, estas construcciones nos recuerdan de pronto cómo esa idea del reino mesiánico, de la llegada del Mesías, se está produciendo en toda esa Tierra Santa. Primero, se concreta en la ciudad de Belén. Jesús que parte en exilio. El profeta Oseas dirá, desde Egipto he llamado a mi hijo. Jesús que vuelve con sus padres y van a Galilea. Y empieza esos años, esa vida oculta de Jesús. Jesús que va creciendo en la casa de María y de José. Jesús que llega como peregrino a Jerusalén, siguiendo la vía del Jordán para celebrar la Pascua como es precepto. Los padres que retornan en esas caravanas que suben el Jordán, Jesús que se pierde, van a encontrarlo. Jesús que va creciendo y empieza a desarrollar su ministerio. Ese ministerio que se desarrolla en Galilea, en las ciudades que conocemos, Cafarnaún, Betsaída, cómo va llamando a sus discípulos. Pero como a mí lo que me interesa es ver la mesianicidad de Jesús, desde su nacimiento, desde su cuna en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, en el linaje de David, de pronto tenemos a un Jesús que es aclamado como Mesías, precisamente donde veíamos antes, en Cesarea de Filipo. Es ahí donde se produce, si ustedes recuerdan, llegan los discípulos aquí, en Cesarea de Filipo, llegan los discípulos del Bautista y le preguntan, dice Juan, ¿eres tú el que esperamos? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Eso se produce en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en los versículos 20 en adelante. Y es ahí cuando también se va a dar pues, que la respuesta de Jesús es una respuesta diciendo, decidle a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos andan, los muertos resucitan de sus tumbas. Y Jesús que pregunta a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro que responde, tú eres el Mesías. Pero ahí de pronto se da algo también. Jesús se da cuenta de que si Juan se está haciendo esas preguntas, Juan que es el precursor, Juan que lo ha conocido a él, que lo ha bautizado, que ha visto abriéndose el cielo y diciendo, este es mi hijo, ¿tiene dudas? También sus discípulos las tendrán. Y precisamente ahí entre el capítulo 7 y el 9, en Lucas vemos cómo Jesús va haciendo diferentes sanaciones para que la gente vaya viéndolo. Y al final va a hacer un gesto mesiánico muy importante. Jesús toma a sus discípulos y se dirige hacia una montaña, lo que hoy nosotros llamamos el Monte Tabor. Y el Evangelio de Lucas nos dice, en el capítulo 9, unos 8 días después, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Lo dejamos ahí. Marcos y Mateo también nos hablan de esto. Jesús tomó consigo
a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte, a un monte alto. La expresión griega aparte es muy significativa. Significa separado. Y como yo ya les hacía ver la semana pasada, es en este monte, en el monte Tabor, un monte que está separado, donde Jesús sube con sus discípulos, con esos tres en especial, y entonces se va a dar lo que nosotros llamamos la transfiguración. Ese monte va a ser señalado por San Cirilo de Jerusalén en sus catequesis. Ese monte también Orígenes nos va a decir que fue en ese monte de Galilea donde Jesús se transfigura. Incluso hay un apócrifo, el Evangelio de los Judíos, es una tradición judio-cristiana, que es del siglo II, que también relaciona a Jesús con ese monte, con el monte Tabor. Nosotros tenemos que llegar y comprender a través de la geografía por qué Jesús elige ese monte. Ese monte va a ser llamado por los cananeos, si recuerdan, yo les decía que en su cumbre había un lugar de culto a Baal, hubo un lugar de culto a Baal, como lo hubo también en el monte Carmelo, donde Elías crea un gran altar, construye un gran altar y sacrifica a todos los profetas de Baal. Este monte era conocido como el monte de Baal Atabirión. Entonces, ese es el nombre griego. Atavirus sería el nombre en cananeo. Los griegos van a construir incluso en la parte superior un santuario dedicado a Zeus, Atavirios. Incluso en Rodas van a exportar este culto, un culto pagano. Si recuerdan, es en la época de Jueces donde la profetisa Débora exhorta a los judíos en una batalla contra los cananeos, en la cual vence Barak, vence a los ejércitos de Yabín y de Sísara. Y va a ser precisamente ahí, en el monte Tabor. Es ahí donde yo les decía la vez pasada que para ir al bosque de Endor, Saúl da la espalda al monte Tabor y se dirige a consultar a la pitonisa. Es ahí donde el Señor va a reunir a sus discípulos y va a transfigurarse. Donde hoy en día los franciscanos hemos alzado esa basílica, es el ingeniero Barluzzi que construyó esa basílica que tiene lo que nos dice Pedro, nos decía, Señor, construyamos 3 cabañas. Aquí están representadas esas 3 cabañas. Una para ti, ahí está el crismón. Otra para Moisés, debajo de esta torre hay una capilla dedicada a Moisés. Y otra para Elías, aquí debajo hay una capilla dedicada a Elías. Y dentro de esa basílica maravillosa, hay la montaña aparte, tenemos 2 altares. La cripta, el sol sale por estas vidrieras, tiene 2 pavos reales, signo de la resurrección, y el ábside superior, donde se representa la transfiguración. Justo encima, en esta fachada, estos ventanales, que se ven un poquito, son de alabastro, de tal forma que al atardecer el alabastro proyecta su luz sobre estos mosaicos, no dejando ver apenas se puede ver la cara del Señor porque se muestra transfigurado. ¿Qué es lo que ocurre en este monte para nosotros, que es muy importante? Jesús se ha dado cuenta de que el Bautista duda y manda a sus discípulos, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Si el Bautista no ha entendido, mis discípulos, ¿qué habrán entendido? Jesús hace una rectificación. Jesús es Dios, pero también es verdadero hombre. Se da cuenta que tiene que acercarse a sus discípulos de alguna forma. Y se los lleva a esa montaña sagrada, a esa montaña donde Débora había proclamado la guerra santa contra los cananeos, a esa montaña que Saúl, desobedeciendo a Dios, no atacando a Amalek, le da la espalda y reconcilia de nuevo a ese pueblo como Mesías de Israel, mostrándose transfigurado a sus discípulos.
para que vean que Él es el Mesías. Y se manifiesta con Moisés y con Elías. Siempre hemos dicho, hemos escuchado que Moisés es la ley y Elías representa a los profetas. Pero Moisés también es profeta. Es el profeta al que se le ha dado la ley. Elías es el que va a luchar para defender el culto legítimo a Dios, para que pueda llegar el reino mesiánico. Por eso es el que va al lugar donde están, a las alturas donde están los altares de Baal, y declara la guerra a esos sacerdotes de Baal y hace que descienda fuego del cielo. La palabra idolatría que estaba contaminando a Israel, idolatría en hebreo, es la misma palabra que significa prostitución. El pueblo se prostituía en culto, se entregaba a otros cultos. Por eso Jesús lo que está haciendo ahí es proclamar el mesianismo. Él se presenta como Mesías de Israel a sus discípulos, un Mesías que viene avalado, que viene apoyado por la ley, por la profecía, por la lucha de que Israel se mantenga puro para que llegue este momento, el momento en el que él tenía que llegar. Es la lucha por la fidelidad de Israel. Y es en este lugar, precisamente, donde ocurre esa transfiguración. Fíjense cómo Jesús va a rectificar en ese programa que él tendría hasta llegar a Jerusalén. Y de pronto va a hacer esta transfiguración para manifestar su mesianismo primero a sus discípulos. Y desde ahí, bajando de Galilea, bajando del monte Tabor, va a continuar por toda Galilea manifestándose. Esta es la parte de atrás de la basílica. Es aquí en su base, yendo hacia la sacristía, hacia ese lado, donde todavía tenemos esa plataforma del templo de Zeus Atavirios, del Zeus de la montaña. Desde aquí, el Señor, este es el ábside, la parte inferior, donde manifiesta también, el autor Barluzzi dejó unos mosaicos, donde manifiesta también otras transfiguraciones de Jesús, para que entendamos que ese mesianismo de Jesús no es en un momento, en un capricho, que Él se ilumina. Aquí tenemos la transfiguración de Jesús como Cordero, Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. La transfiguración de Jesús en la resurrección, saliendo del sepulcro. La transfiguración de Jesús que se nos muestra como un bebé, la fragilidad de un bebé que nace en Belén. La transfiguración de Jesús en el don de la Eucaristía. Fíjense cómo el vino y las espigas se entrelazan para darnos esa transfiguración. Y desde el monte Tabor, desde Nazaret, desde Séforis, Jesús va a comenzar a subir a Jerusalén, porque a Jerusalén se sube. Fíjense, Naim está muy cerca del monte Tabor. Cuando Jesús baja del monte, resucita al hijo de la viuda. Ha reconciliado al pueblo de Israel con su Dios. Él no da la espalda a Dios como hizo Saúl. Está lleno de señoría, de mesianicidad, y comienza ese viaje, ese descenso, hasta llegar a la ciudad de Jericó. Jericó, donde tantas veces ha pasado. Jericó, que también nos recuerda, fíjense, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, no se dice que Jesús nace en Belén. Se dice, pero sí se menciona que cuando Jesús pasa por Jericó, el ciego le dice: Hijo de David, sálvame, devuélveme la vista. Hijo de David, le grita y le repite. Y desde Jericó, todos los peregrinos de Galilea venían hasta la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Y llegaban por la vía romana. La subida era como de unas 8 horas. Es una subida que cuesta un poco porque Jericó está bajo el nivel del mar y Jerusalén está a 814 metros. Entonces hay que subir como 1.500 metros de pronto. Es difícil porque es una distancia corta y falta el oxígeno. Por eso siempre a Jerusalén se sube. Recuerden ese cántico: allá suben las tribus del Señor.
Y cuando se llega a Jerusalén, todas estas caravanas que llevaban de Jericó, entre Betania y Jerusalén se asentaban. Y como ven ustedes, entre Betania, que era la población más grande, donde vivían Lázaro, Marta y María, donde Jesús pasaba las Pascuas con sus discípulos, alojado en la casa de esas 3 personas. Y todos los judíos se asentaban entre Betania y Jerusalén, en este lugar donde está el Monte de los Olivos y en las faldas del Monte de los Olivos, Betfagé, la casa de las brevas, de los higos verdes, un lugar muy frondoso porque tienen esas faldas la humedad suficiente para tener esos árboles. Hay 2 pasajes en Lucas, en Marcos, que se nos habla. Jesús que vuelve de Jerusalén y ve una higuera y la ordena secarse. Y para secar una higuera hace falta tener fe, porque las higueras agarran en cualquier sitio. Pero para nosotros es muy importante este lugar, porque este lugar era el lugar donde se asentaban todos los galileos que venían en peregrinaje para la Pascua. De tal modo que en todas las fuentes extrabíblicas, en el Talmud, también Flavio Josefo, que es un historiador judío, alejandrino, que trabajaba para los romanos del siglo I, nos habla y nos dice que ahí estaba el campo de los Galileos. Incluso en la cima del Monte de los Olivos, la iglesia griega ortodoxa tiene un gran convento, una gran propiedad que se llama Campo de los Galileos. Todo el mundo en Jerusalén llamaba a este lugar el Campo de los Galileos o Galilea, porque ahí se asentaban. Y es en este contexto que Jesús va a realizar algo verdaderamente impresionante. Esta es la iglesia, el pequeño santuario de Betfagé. Me interesa que vean esta roca de aquí, porque esta roca en esta altura señalaba el nivel que tenía el santuario en tiempos bizantinos. Esta roca tiene esa representación, son pinturas cruzadas. El Evangelio de Mateo nos dice que estaba una burra con un pollino, con un burro joven que aún no había sido montado. Y el Señor manda a sus discípulos extender ahí los mantos sobre ambos. Mateo da esta indicación para indicar que como el burro era joven, no había sido montado, al estar la madre cerca, el burro no se iba a asustar. Otra imagen es esta procesión de palmas que tiene otro de los lados de esta roca. Y esta imagen también es una imagen muy cotidiana. Marta y María que salen al encuentro de Jesús. Porque Jesús todos los años iba a celebrar la Pascua con ellos. Hasta que llega un año en el que al llegar él y sus discípulos, Marta sale al encuentro y después María. Marta era más impetuosa y le dice, mi hermano ha muerto. Si hubieses venido antes, porque conocían la fecha, conocían que él llegaba para la Pascua, él no hubiese muerto. Y Jesús, ¿qué le dice? Llevadme ante él. Y le dice, Lázaro, sal. Este lugar, Betfagé, nos recuerda estos eventos, pero nos recuerda sobre todo lo que nos cuentan los evangelios, que ahí Jesús, estando en Betania, mandó a sus discípulos a Betfagé, a la aldea que hay enfrente, una alquería. Les mandó y les dijo, id y desatad un burrito, traédmelo. Y si alguien os pregunta, decid, el Señor, el Rab, el Maestro, lo necesita. Porque Jesús era conocido en ese lugar, porque era el lugar por donde pasaba. Porque aquí tienen ustedes Betania y la vía que discurría hasta el templo, mientras que Betfagé se encuentra aquí. Y el camino que va a tomar Jesús no es esta vía que bordea el Monte de los Olivos, que es mucho más amable, más suave para llegar al templo. Aquí está Getsemaní. Jesús va a tomar el burrito en Betfagé y va a subir la montaña. Va a tener, fíjense, cómo va a tener un itinerario diferente. No bordea, sino que sube la montaña, como hacían todos los peregrinos judíos. Todos los judíos subían esa montaña, se asentaban en esa ladera y después iban al templo, subían la montaña. Esta fotografía yo sé que tiene mala calidad, la tomé con el teléfono, pero miren estas cúpulas doradas que hay aquí. Esto es Getsemaní.
Miren, esas son las cúpulas doradas, Getsemaní queda en este lado. Esta es la vía que viene desde Jericó. Pero los judíos subían el Monte de los Olivos para llegar a este lugar que hoy llamamos Dominus Flevit, donde el Señor lloró, donde el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne sus polluelos? Y lloró. Este lugar, esta iglesia que ustedes tienen ahí, construida por Baluzzi, que regentamos nosotros, tiene esta vidriera desde la que se contempla Jerusalén. Desde la que se contempla, fíjense en esta cruz y lo que hay detrás. Es una explanada natural, rocosa, desde la que los judíos contemplaban el interior del templo. Por eso los judíos no tomaban la vía romana que circunvalaba Jerusalén, que era mucho más fácil para llegar al templo. Subían la montaña para ver el interior del templo, porque estando en la explanada del templo no podían contemplar el interior, porque estaba el atrio de los paganos o de los gentiles, el atrio de las mujeres, de los hombres, y después el atrio de los sacerdotes, todo cerrado. Desde ahí ellos veían el interior del templo, veían la gran cortina, la lejá que protegía el arca de la alianza. Imagínense a los judíos el día en el que Cristo resucita y ven esa gran tela rasgada de arriba abajo y el arca de la alianza libre a sus ojos, por primera vez, el terror que les tuvo que invadir. Pero ¿qué es lo que ocurre en este lugar? Lo que ocurre en este lugar es que todos los galileos que se asentaban ahí, cuando Jesús sube a ese burrito, entonces todos se dan cuenta que Él es el Mesías. Se cumple la profecía de Zacarías, Zacarías 9. Pobre y montado en un asno, llega tu rey, llega tu Señor. Entonces toda esa gente que había conocido a Jesús en Galilea, que había visto sus milagros, que había oído cómo era una forma de hablar diferente, cómo ese joven rabí de Galilea se estaba proclamando Mesías ante ellos. Entonces todos empiezan a gritar: Hosanna, sánanos, sálvanos. Hosanna. Hosanna, la raíz como Jesús, Yeshua, Yasha, salva, y ese na quiere decir ahora, en un momento. Cuando eso se une al verbo, se reduplica esa n, Hosanna. Las lenguas semitas tienen una forma muy característica de hacer la escanción, la declinación de los verbos. Hosanna, en árabe, por ejemplo, cuando se reduplica esa n, es lo que se llama un enérgico pesado. El imperativo puede ser un enérgico ligero, sálvanos, o un enérgico pesado, Hosanna. Sálvanos porque tú puedes salvarnos, pero porque además tú tienes la ferma voluntad de salvarnos. Los galileos reconocen al Mesías de Israel y lo proclaman y se quitan las túnicas y las ponen por el camino, y como habían venido de Jericó, de esos palmerales, todos llevan esas ramas de palmera. Y Jesús entra en Jerusalén. La gente de Jerusalén no lo va a aceptar tan bien. Nadie le toca. Fíjense, el Evangelio de San Marcos nos dice que entró en Jerusalén y agarró la cuerda, seguramente la cuerda del burrito, y azotó a los vendedores del templo para purificar el templo, que es lo que dice el profeta Isaías, que iba a hacer el Mesías cuando llegase. Purificar el templo, no porque allí hubiese gente con un mercado, sino porque el templo, en ese momento, el sumo sacerdote, lo que hacía era pagar dinero a los romanos para comprar la vestimenta sacerdotal y ser sacerdote durante un año. Por eso las grandes familias sacerdotales ponían mucho dinero para pagar ese efod, esa vestimenta sacerdotal. Y después el sacerdote repartía entre sus familiares los beneficios. Tú vas a ser cambista, tú vas a llevar el monopolio de las pieles de cordero o de ternera que se sacrifican para hacer pergaminos. Eso es lo que Jesús denuncia. Pero tienen miedo de agarrarle en ese momento, con lo cual Jesús vuelve a Betania con sus discípulos.
Pero fíjense cómo ese santuario pequeño que acabamos de ver, Betfagé, es el santuario donde se va a mostrar el mesianismo, la mesianicidad del Señor. Por eso ese lugar es muy importante. Por eso nosotros hemos empezado hoy la época mesiánica, la época en la que Jesús llega a Jerusalén desde esa Galilea, donde él ha proclamado a sus discípulos que es el Mesías. Y aquí lo comparte con todos los ciudadanos de Galilea que le reconocen y también con los ciudadanos de Jerusalén. En ese monte de los olivos, fíjense que Lucas va a situar en el Evangelio, en el capítulo 24, la ascensión. Y dice el Evangelio, los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Mientras lo bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Mateo en el capítulo 28 nos dice que habló a las mujeres y les dijo, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Y continúa. Por su parte, los 11 marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. No es Galilea del lago Tiberíades, es la Galilea que hablan los habitantes de Jerusalén, es la cima del monte de los olivos, donde se produce la ascensión. Por eso también Lucas vuelve a repetir en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el Señor en ese momento sube a los cielos. Y los apóstoles, después de que él sube, se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Pues fíjense, desde Belén, la ciudad de David, la patria del Mesías, donde Jesús se manifiesta a los pastores, a esos magus, esos sacerdotes. Sacerdote en persa se dice magus, que llegan siguiendo una estrella a través de la ruta del incienso, una ruta antiquísima que desde el 2005 es patrimonio de la humanidad, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la ruta que siguieron los Reyes Magos de las ciudades nabateas. Ese Jesús Mesías que ha nacido, que va a Egipto, que vuelve a Galilea, que se da cuenta que para Juan no es claro su mesianismo, que ofrece una imagen de lo que él es realmente, acompañado de Moisés y de Elías, algunos de sus discípulos, y que se manifiesta ahí en Betfagé como Mesías de Israel, como Señor de todo Israel. Y cómo después, desde ahí, todos conocemos lo que pasó. Haremos un especial para Semana Santa. Sabemos que Jesús va a ser prendido, va a ser entregado, va a llegar también a este lugar que se encontraba fuera de la muralla, aquí donde está el 3 estaba la muralla de Jerusalén. Va a ser crucificado en este lugar, en el Calvario, en una gravera abandonada, donde había una roca levantada a unos 8 metros de altura, que estaba rota y no servía para la construcción porque estaba agrietada, la piedra descartada por los constructores. Y desde ahí, desde esa muerte en cruz, va a ser conducido a un jardín donde va a estar su tumba. Y es en este jardín también donde Jesús va a manifestarse de nuevo, en el momento de su resurrección. Primero va a manifestarse a su madre. Esto que les digo, miren, es la tradición de Jerusalén. Y aquí ya vamos a concluir. Jesús resucita y su primera aparición, la primera persona que sabe de esa resurrección, va a ser su madre. La tradición de Jerusalén nos dice que María no se despega de al lado de la tumba, que se quedó en lo que era la cabaña del hortelano, esos 3 días. Y es ahí donde los ángeles se aparecen a María. María, vean en la roca del Calvario, aquí estaba la cruz, hoy hay estos edificios, son unos 16 metros, pero este es el nivel del piso actualmente, unos 5 metros. Esta es la roca del Calvario que queda. Fíjense en esta construcción de aquí, que son unos peldaños redondos, y esto de aquí es un ábside esporyente que muestra dónde está el Calvario actualmente. ¿Ven?
Esta es la subida al Calvario con los nuevos edificios. Estos son los escalones, los peldaños que yo les decía, semicirculares, y es aquí donde podemos ver la roca del Calvario. Fíjense, esa es la roca del Calvario. Roca de Jerusalén, veteada de rojo, agrietada y por eso dejada ahí por los constructores. Vuelvo a María, María que estaba en la cabaña del Hortolano, en lo que hoy es la capilla del Santísimo Sacramento que tenemos los franciscanos cerca del sepulcro. María que caminaba por aquí, de tal forma que cuando Constantino construye esta basílica en el siglo IV, va a poner aquí un atrio. Estas columnas son constantinianas. Estos son los llamados los arcos de María. Y cuando los cruzados lleguen a Jerusalén, 700 años después, y vayan a reconstruir la Basílica de la Resurrección, que ellos van a nombrar como el Santísimo Sepulcro, se van a encontrar estos arcos medio derruidos, pero no los van a destrozar. Van a construir la galería de encima, van a apoyarla en esta gran columna, en esos unos pilares muy grandes, pero van a respetar, estas son las columnas cruzadas y estos son los arcos de María. Van a respetar precisamente esas construcciones porque es ahí donde María estaba, caminaba, antes de la llegada de la resurrección de Cristo. Entonces fíjense lo que nos dice la tradición también de Jerusalén. Jesús llega el momento de la resurrección, llegado el momento de la resurrección, los ángeles anuncian a María esa resurrección, mueven la roca, María entra en el sepulcro y es ahí donde encontramos ese pasaje que nos dice que cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, se encontraron las vendas por el suelo, porque como cuando Jesús resucita a Lázaro, dice, entrad dentro y ayudadle a quitarle las vendas. Jesús estaba ahí amarrado con esas vendas. Alguien tuvo que quitarle esas vendas y el evangelista dice, y el lienzo que cubría su rostro estaba amorosamente doblado y puesto a los pies del sepulcro. Ahí es donde la tradición de Jerusalén nos dice que María es la primera en recibir la resurrección del Mesías. Es la primera, es la que entra por primera a la tumba, es la que ayuda a su hijo a quitarse las vendas, es la que toma el lienzo de su rostro y lo deja amorosamente doblado a los pies del sepulcro. Fíjense lo que la geografía de Tierra Santa, lo que la tradición nos puede decir sobre Jesús, sobre el periodo mesiánico que ya nosotros estamos viviendo, que tenemos que hacer también nuestro. Esos lugares, Belén es una basílica impresionante, Jebel et-Ter en Egipto o Magdushe, lugares que no hemos oído hablar quizás, pero que están ahí también. Lugares simbólicos desde antes de la llegada de los israelitas como el Monte Tabor, hoy con una basílica maravillosa, santuarios que hoy son pequeños, pero que contienen esa gran memoria como es Betfagé, los judíos que peregrinan y se asientan en ese campo de los Galileos, en Galilea. O también cómo ese lugar es elegido por Jesús para proclamar la mesianicidad que Israel estaba esperando. De hecho, Betfagé cuenta con muchísimas tumbas del siglo I, judeocristianos que querían enterrarse en ese lugar porque ahí Jesús había manifestado su mesianismo. Si visitan ustedes el santuario, vayan a la parte de atrás, al jardín, van a encontrar tumbas que tienen, incluso conservan esa roca redonda que servía para cerrarlas. Ahí al lado se encontró la llamada tumba de los Viri Galilei, los hombres de Galilea, con una inscripción, una losa con una inscripción, donde daban 6 nombres y decían Joseph, el de Séforis, Jacob, el de Naim, y daban lugares de Galilea, porque era el lugar donde iban los galileos. Ese es el lugar donde se hace la ascensión. Por eso los evangelios, Lucas señala, ¿no?, que fuesen hacia un lugar cerca de Betania, un lugar hacia Betania. O como Marcos, Mateo hablan de que los discípulos fuesen a Galilea, a ese monte que en realidad es el Monte de los Olivos. Yo les doy las gracias y no sé si Luis me va a pasar alguna pregunta. Yo voy a contestar algunas preguntas. Si después, pues alguno, ya hemos pasado la hora, le resulta ya que es demasiado,
sepa, por supuesto, que esto después lo pondremos en YouTube y se podrá consultar también.